Vamos a ver el tema de anatomía de la raíz. Para esto es importante repasar las funciones de las raíces. Las principales son la absorción de agua y sales disueltas en ella, la fijación de la planta al suelo y también puede ser que reserve sustancias alimenticias de la planta. En primer lugar tenemos el origen de la raíz, que habíamos visto surge de la radícula de la semilla, el ápice radical. Tenemos la raíz primaria, que es la original, y a partir de la raíz primaria pueden surgir raíces secundarias, terciarias, cuaternarias, así de distinto grado de ramificación. Esto es la parte normal subterránea de una planta. En esta raíz primaria, los primeros estadios se puede observar y después continuamente, tanto en una dicotiledónea como en una monocotiledónea, como en una gimnosperma, la presencia de una estructura que protege el ápice, denominada caliptra, cofia o pilorrisa. Está presente en la parte apical y, como ven en la imagen del centro, es como un capuchón, protege al ápice de la raíz. Las raíces tienen que crecer, penetrar en el volumen del suelo y esto puede provocar daños. Es así también como la caliptra se va reemplazando porque sufre daños de rozamiento con el suelo, y el mismo ápice radical va regenerando la estructura de esta protección. Por encima del ápice radical, de la presencia de la caliptra, ya vamos a ver ahora los tejidos meritimpáticos, vamos a encontrar una zona de diferenciación o de tejidos primarios ya diferenciados. Aquí es donde están presentes los pelos absorbentes de la raíz. Son los pelos radicales de la epidermis, que son pelos unicelulares. En el esquema de la derecha podemos observar células de la protodermis que comienzan a diferenciarse con muchas vacuolas, un núcleo relativamente grande, y empieza a desarrollarse el pelo radical que posee finalmente en la epidermis, cuando está ya diferenciado y maduro, su núcleo en la parte apical, porque debe responder a los estímulos que encuentra en el suelo. Estas zonas entonces se denomina zona de diferenciación o de tejidos primarios, también zona pilífera, es donde están presentes los pelos radicales unicelulares. No la vamos a encontrar en las plantas que crecen en el agua, raíces de hidrófitas, y la función principal es la de aumentar la superficie de absorción de la raíz. Multiplica la superficie que puede absorber la raíz. Estos pelos son muy pequeños y son muy importantes para la planta. Son los que son funcionales, son las zonas funcionales. Por eso en los árboles, cuando ya tenemos raíces secundarias, raíces gruesas, no tienen estos pelos absorbentes, no se produce la absorción del agua y de sus sales en esta zona. Por eso, si queremos regar un árbol, conviene regarlo lejos de la base de la planta, del tronco, porque ahí en la base no van a estar los pelos absorbentes. En esta imagen vemos a la derecha esta plantulita que está naciendo y que tiene, ya vimos en el ápice radical, la cofia y la zona de diferenciación de tejidos primarios, y también denominada zona pilífera por la presencia de pelos. Pero tenemos que llegar a poder diferenciar estos tejidos primarios. Para eso tenemos previamente en la parte del ápice el promeristema, ahí está señalado en el esquema de la izquierda, una zona de división celular de meristemas primarios, donde van a estar los meristemas primarios, veremos en breve los mismos que hacen al tallo, y luego una zona de alargamiento, donde las células de los meristemas primarios se empiezan a diferenciar, a alargar, a constituir los tejidos primarios. Estas tres zonas están muy cerca del ápice, estas zona de meristema primario, de alargamiento y de diferenciación. Están muy cerca del ápice, pero también hay un solapamiento entre ellas. Lo podemos ver en las llaves que marcan las zonas en el esquema de la izquierda. Este es el ápice de la raíz en cualquier planta. Si le damos un poco de color al ápice radical, podemos ver en la imagen del centro la cofia con el meristema apical inmediatamente por debajo de la cofia, también llamado promeristema, y donde se ubica el centro quiescente, también llamado centro quiescente, originando los meristemas primarios, el procambio en el centro, la protodermis en la periferia y el meristema fundamental. Estos tres meristemas primarios también están en el tallo.
En la imagen de la izquierda ya tenemos la zona de meristemas primarios bien diferenciados, con células con grandes núcleos, y una vez que se aleja, a medida que se aleja la raíz que va creciendo del ápice, se van las células alargando y diferenciando. Observen la forma de las células, son más alargadas, con el núcleo menos preponderante en esa célula, se van a empezar a diferenciar. Aquí también podemos llegar todavía a distinguir la zona originada por cada tejido primario. Esta es la misma imagen, pero con animación para que ustedes puedan ir marcando y viendo los cortes longitudinales de estas raíces. Gracias a la profesora María Esther Urrutia, que elaboró estas animaciones, estas presentaciones, que fue una maestra es una maestra de muchos de nosotros, y hemos heredado todo esto de ella que nos antecedió. Gracias, María Esther. Si realizamos un corte transversal a la altura de la zona pilífera, vamos a observar los tejidos que componen la raíz. La parte más externa es la epidermis, muchas veces denominada rizodermis, por ser la epidermis de la raíz. Esta rizodermis o epidermis puede estar acompañada por debajo por una capa de células llamadas exodermis, puede estar presente o no, puede denominarse o no. Y luego tenemos la zona denominada corteza primaria, constituida por células parenquimáticas. Acá pueden ser de relleno, pueden ser con reservas, pueden ser airénquimas, distintos tipos de células parenquimáticas. Y en el centro de la raíz es lo que se denomina cilindro central. En este caso estamos viendo una dicotiledónea. Veremos a continuación por qué sabemos que es una dicotiledónea. En la guía de este año 2020 lo tienen para completar el esquema de raíz en la página 148. Estamos viendo un esquema de una raíz, de una sección transversal de raíz. Este esquema es extraído de la página de la Universidad del Nordeste de Botánica, y acá podemos ver en más detalle, por un lado, la rizodermis, que es la epidermis de la raíz, en una capa de células denominada exodermis, y la corteza, también se llama córtex, cuyo tejido interno que lo delimita es la denominada endodermis. En el centro la médula y el cilindro central. La médula es parte constitutiva del cilindro central que mencionábamos recién. En este caso, en la corteza, en el parénquima, vemos células taníferas, células que contienen taníferos en forma particular. Podemos también hallar cristales, algunas estructuras secretoras, sustancias de reserva como el almidón, en el parénquima, en la corteza. Depende de cada raíz, es un mundo cada raíz. Por ejemplo, la raíz de la batata, Hipomoea batatas es el nombre científico, es una raíz reservante, una raíz tuberosa. Ahí vemos en el parénquima las células del parénquima reservante con los granos de almidón. Y a la derecha vemos una planta acuática, una núfar, ninfaea, de género, con el parénquima de la corteza es todo aerénquima. Los grandes espacios intercelulares se notan, a esta altura ya podemos identificarlos. En el centro, el cilindro central. Bueno, acá empieza el despiole. Tenemos un corte transversal de una raíz, inmediatamente por encima de la zona pilífera, donde vemos en detalle el cilindro central. Observemos el cilindro central, la parte que rodea el cilindro central, tenemos una capa de células con unos engrosamientos bastante marcados, esas células rojizas, eso es la endodermis, es el límite interno de la corteza primaria. Por fuera de la endodermis está, observan parte de la corteza primaria con células de parénquima reservante, ¿sí? Y el cilindro central. ¿Qué constituye el cilindro central? Por debajo de la endodermis hay una capa de células, un grupo de células, está marcado en naranja, una circunferencia, denominada periciclo. Este periciclo tiene varias funciones. Por un lado va a originar las raíces laterales,
y por otro lado va a constituirse cuando esta raíz tenga un crecimiento secundario en el felógeno. Dentro del cilindro central tenemos lo que denominamos el cilindro vascular. Recordemos que en las raíces tenemos lo que se llama protoestela, que es una columna de tejidos vasculares en el centro. Eso es el cilindro vascular. Lo que caracteriza la raíz es la distribución del xilema y el floema. El xilema está en el centro, con el metaxilema en el centro y el protoxilema hacia 4 vértices, que son las puntas de esta estrella, que constituyen el xilema primario, y entre cada punta de protoxilema está el sector donde está ubicado el floema, que está marcado, sombreado con celeste. El floema primario y el xilema primario constituyen el cilindro vascular. El cilindro vascular junto con el periciclo constituyen el cilindro central. A su vez, el cilindro central está delimitado por la endodermis, que es el límite interno de lo que se denomina corteza primaria o córtex. En esta otra diapositiva vemos otra corte transversal de raíz, en este caso ranúnculus, es una dicotiledónea. Algo que no dijimos en la diapositiva anterior es que estábamos hablando de una actinostela, es un tipo de protoestela en forma de estrella, por eso actino es forma de estrella, una estela con forma de estrella, y en este caso es una actinostela triarca, tiene 3 puntas del xilema. En el caso anterior era una actinostela tetrarca con 4 puntas. Las dicotiledóneas se caracterizan por tener actinostelas monarcas a pentarcas, es decir, de 1 a 5 puntas del xilema. Eso es la diferencia de las monocotiledóneas, que tienen más de 5. Son actinostelas poliarcas. Observemos esta raíz, vemos el cilindro central constituido por desde el periciclo y el cilindro vascular constituido por el floema y el xilema. El metaxilema está en el centro, el protoxilema constituye la periferia, las puntas del cilindro vascular del xilema, y podemos decir que el protoxilema es exarco. Esto lo diferencia del protoxilema endarco típico de los tallos. Por fuera del cilindro vascular está el periciclo y completa el cilindro central, y luego tenemos la endodermis, que en este caso no está tan claro toda la periferia de la endodermis, todo el círculo que recorre, y por fuera de la endodermis la corteza, las células del parénquima de la corteza primaria. Es una dicotiledónea porque tiene 5 o menos puntas de la actinostela. Al ver con detalle la parte del cilindro central, podemos ver, por un lado, en el centro el metaxilema, que todavía está ahí depositando la pared secundaria. En la parte de abajo señalado el protoxilema, y entre dos puntas del protoxilema con un círculo azul el floema. Rodeando el cilindro vascular está el periciclo, esas células ahí con grandes núcleos, y luego tenemos la endodermis, que es este límite interno de la corteza, que es la encargada de filtrar lo que penetra en las raíces. Observen, lo que está señalado con círculos rosados es el engrosamiento de las paredes anticlinales de la endodermis. Este engrosamiento se produce para que las sustancias que vienen circulando por la corteza, por el córtex, tenga que penetrar en las células endodérmicas, y las membranas plasmáticas de las células endodérmicas filtran, seleccionan lo que entra en el cilindro central, en el cilindro vascular. Esta es la endodermis. Esta es una dicotiledónea porque si vienen arriba a la izquierda, en el detalle del cilindro central se ven 3 puntas del xilema. Es una actinostela triarca. Este es un corte transversal de una monocotiledónea, una zarzaparrilla de género Smilax. Recordemos, las monocotiledóneas tienen actinostelas, pero con más de 5 puntas del xilema, o sea, es una actinostela poliarca. Acá podemos ver la epidermis, la corteza y la endodermis, que está en este caso con paredes muy engrosadas en forma de U,
veremos que el endodermis depende del lugar donde hagamos el corte y va engrosando sus paredes. Por debajo del endodermis el periciclo, y luego tenemos el floema primario y el xilema primario. En el floema primario está entre las puntas del xilema, y el xilema primario tiene el metaxilema hacia el centro del xilema, hacia el centro de la raíz, y el protoxilema en las puntas. El protoxilema es exarco. Los haces vasculares, esta posición del xilema y floema, se dice que son haces radiales porque están ubicados en el sentido de los radios de esta raíz. Es una monocotiledonia, entonces, es unidad. En esta monocotiledonia, el detalle de la endodermis, el periciclo, el floema entre las puntas de protoxilema. Es una monocotiledonia, podemos deducir la cantidad de puntas del xilema que posee, tiene más de 5. Observen en la endodermis, la célula de endodermis tiene un engrosamiento en U en sus células, salvo una célula que coincide, esa célula que no está engrosada, que no tiene este engrosamiento, con una punta del protoxilema. Es lo que vamos a conocer como célula de paso. Si hacemos un corte transversal donde comienza la zona pilífera, la zona de diferenciación, vamos a poder ver la raíz de esta dicotiledonia que posee un xilema que no está totalmente diferenciado, es decir, el metaxilema que se forma luego del protoxilema todavía no está diferenciado. Vamos a ver en la próxima diapositiva con más detalle. Esta dicotiledonia posee en el centro el metaxilema, que todavía no tiene las paredes secundarias depositadas, se está formando el protoxilema en la periferia contra el periciclo, sí está diferenciado con sus paredes lignificadas. Podemos ver también los tres floemas entre las puntas de protoxilema. Por fuera del periciclo está la endodermis, que tiene las paredes anticlinales radiales con engrosamientos diferenciales. Ya empieza a filtrar las sustancias que penetran a través de los pelos absorbentes. Observemos el metaxilema en el centro, que todavía no está formado, el protoxilema, que sí tiene posición de paredes secundarias, esas rojas, y los engrosamientos de las paredes anticlinales de las células endodérmicas. Las paredes radiales y transversales están lignosuberificadas, es decir, se deposita lignina y suberina en esas paredes para impedir el tránsito de sustancias principalmente disueltas en agua. Estos engrosamientos en esas paredes se denominan bandas de Caspary. Se dan en este momento de la endodermis con motivo de filtrar las sustancias que penetran en la raíz. Ahora vamos a ver el mecanismo por el cual tienen que atravesar sí o sí el citoplasma, las membranas de las células endodérmicas. Veamos en detalle qué sucede con las células de endodermis. En la imagen de la izquierda arriba tenemos las células del endodermis, remarcado con un círculo el engrosamiento, debajo en esta imagen las células de la corteza y por encima las células que constituyen el periciclo. En la imagen debajo a la derecha, una célula endodérmica muy grande, la vacuola de la célula endodérmica con el núcleo, los espacios intercelulares que poseen entre las células endodérmicas, el periciclo y la corteza. Y en la imagen de arriba, el detalle de la comunicación entre dos células endodérmicas, donde se pueden distinguir la vacuola, el citoplasma y la banda de Caspary, que es el engrosamiento que se da en las paredes celulares cuando se tocan dos células endodérmicas. En la próxima imagen lo vemos en detalle. En estas imágenes podemos ver en detalle la célula A y la célula B, las paredes anticlinales que comparten. Tenemos la vacuola, tenemos el tonoplasto, que es la membrana de la vacuola, tenemos el citoplasma de ambas células, y luego la banda de Caspary, que es este engrosamiento, esta deposición de lignina y suberina en esas paredes celulares entre la célula A y la célula B. Ahí está clarito donde se deposita la banda de Caspary. La membrana plasmática está entre las paredes celulares y el resto del citoplasma.
en este punto necesitamos introducir dos conceptos, que es el de simplasto y el de apoplasto. Nosotros sabemos que las células vivas están comunicadas entre sí a través de los plasmodesmos. Los protoplastos de una célula viva se comunican con otra a través de plasmodesmos, y así una célula con otra sucesivamente constituyen lo que llamamos un simplasto único. Entonces el movimiento de las distintas sustancias a través de los plasmodesmos de la célula se denomina transporte simplástico, entre una célula y un parénquima hacia otra célula de otro parénquima, en una célula del parénquima floemático hacia un elemento del tubo fiboso. Eso es transporte simplástico. Ahora bien, por otro lado tenemos las paredes celulares, los lúmenes de las células muertas y los espacios intercelulares que rodean a lo que llamamos simplasto. También hay una continuidad entre estas tres cosas que se contraponen con el simplasto y se denomina apoplasto. Entonces, el movimiento de sustancias a través de paredes celulares, lúmenes de células muertas y espacios intercelulares se conoce como transporte apoplástico. Vamos a aplicarlo al transporte de las raíces de la sustancia a través de las células de las raíces. Muy bien, para entender y estudiar la anatomía vegetal, los tejidos y demás, hace falta ponerle mucha garra, mucha imaginación. Acá tenemos un corte transversal de una raíz. ¿Qué partes podemos distinguir de la raíz? Arranquemos desde la izquierda hacia la derecha. Por el lado de la izquierda, la flecha anaranjada señala la epidermis, con un pelo epidérmico, un pelo radicular. Luego tenemos la zona verde, que sería la corteza, el córtex, la corteza primaria. Lo rosado indica lo que es la endodermis, con su banda de Caspary. Y luego tenemos la flecha verde, que señala el periciclo. La flecha violeta señala una placa cribosa, la zona del floema. Y la flecha azul, finalmente, con las paredes lignificadas, engrosadas, los elementos de vaso del xilema. ¿Sí? Entonces, habiendo definido qué es lo que estamos viendo, veamos cómo absorbe la planta a través de las raíces las diferentes sustancias. Hay un caminito señalado desde el pelo radical de la célula epidérmica que constituye el pelo radical, que son un grupo de células vivas, donde tenemos la parte grisácea, una parte que tiene un tono grisáceo con puntitos, es el citoplasma, y lo blanco dentro de esas células constituye la vacuola. Entonces, el transporte por simplasto del agua con las sales disueltas desde el suelo hacia la raíz va a penetrar por el citoplasma, atraviesa el citoplasma del pelo radical, luego pasa por plasmodesmos a la otra célula contigua, por el citoplasma, fíjense que esquiva lo que es la vacuola porque no penetra en la vacuola, va por el citoplasma de cada célula atravesando por plasmodesmos hasta que llega a la endodermis, atraviesa la endodermis por el citoplasma, no está bien la imagen porque atraviesa por la vacuola, y luego llega hasta el protoxilema, hasta el xilema, ¿sí? Esa sería la vía simplástica. La vía apoplástica es a través de otro pelo radical, pero no están marcados los citoplasmas porque va a hacerlo a través de las paredes celulares de las células, a través de los espacios intercelulares, y al llegar a la endodermis, observen con detenimiento, se choca con la banda de Caspary que está entre las paredes anticlinales, y tiene que penetrar en la célula endodérmica para poder atravesar y llegar al xilema. Ahí lo que hace es cambiar el transporte apoplástico a transporte simplástico, porque tiene que atravesar la célula, pasar por el citoplasma, tiene que atravesar la membrana plasmática. La membrana plasmática filtra, la membrana plasmática es permeable en forma selectiva. Entonces acá en este punto la raíz, la endodermis es la que decide qué entra y qué no entra finalmente a la planta, a la vascular, al xilema, que la transportará hacia el resto de la planta en forma ascendente. Ustedes tienen en la plataforma, en sitios, un link donde los lleva a esta absorción por las raíces. Es una animación bastante sencilla donde está indicado el transporte simplástico y el transporte apoplástico. Esta es
la misma diapositiva, pero con las animaciones correspondientes al ingreso del agua con las sales disueltas por vía simplástica o por vía apoplástica. Gracias a la profesora María Esther Urrutia, que hizo todo este trabajo invalorable. Este es otro esquema similar, aunque sería un corte longitudinal de la raíz. Tenemos el esquema de la epidermis, la corteza, la endodermis, el periciclo y finalmente el xilema. Las sustancias pueden ingresar hasta el xilema por vía simplástica o por vía apoplástica. Por vía simplástica, ¿cómo es? Por el protoplasto de las células, los plasmodemos, atraviesa la epidermis, la corteza, la endodermis y llega hasta el periciclo y luego ya lo ingresa en el xilema y ahí lo hace por vía apoplástica porque el xilema está constituido por células muertas. Cuando ingresan las sustancias por vía apoplástica van atravesándolo a través de las paredes celulares y los espacios intracelulares, pero cuando llegan a las células endodérmicas se encuentran con la banda de Caspary. La inguinina y la suberina de la banda de Caspary impiden que atraviesen, entonces las sustancias tienen que penetrar en la célula endodérmica y ahí ingresan al cilindro central por vía simplástica. Una vez que atraviesan, están en la célula endodérmica, después ya vuelven a pasar a hacerlo a través de la vía apoplástica y llegan hasta el xilema. La vía apoplástica es más rápida que la vía simplástica, pero la vía simplástica es mucho más exigente y es a través de la cual se filtran las sustancias. Observen las flechas rojas una vez que atraviesa, que pasa de la endodermis al periciclo, en las células del periciclo, porque las sustancias, una vez que pueden ir por vía solamente apoplástica, lo prefieren porque es más rápido. También tienen en la plataforma, en sitios, un link donde se puede ver la transpiración, como las sustancias penetran en las raíces y termina llegando el agua con las sales disueltas hasta las hojas a través del xilema. Como para que vean lo que hablamos de vía simplástica y apoplástica, con este esquema dejamos la animación para que ustedes lo puedan observar. A medida que la raíz continúa con su diferenciación, las células de la endodermis continúan con la deposición de las capas de lignina suberina en las distintas paredes. Y en lugar de pasar deja de ser una línea, deja de ser una banda de Caspary y pasa a ser un engrosamiento de la pared. Puede ser un engrosamiento primero en U, puede ser un engrosamiento que después se torna en O, ¿sí? Y hace ya directamente a muchas de las células de la endodermis imposibles de atravesar para el agua con las sustancias que provienen desde la epidermis radical. Esta imposibilidad de atravesar la endodermis es solucionada por lo que se denomina célula de paso. Cada punta del protoxilema coincide con una célula de paso. La planta no es tonta, le facilita el trabajo. Entonces las sustancias que provienen de la parte de la corteza, a través ya sea de transporte simplástico o transporte apoplástico, tienen que sí o sí pasar por una célula de paso. Acá en esta imagen vemos dos células de paso coincidiendo con las puntas de protoxilema. Podemos observar acá una dicotiledonia y una monocotiledonia con la cantidad de puntas del xilema. Estamos ya casi dejando la zona pilífera, donde se produce la absorción. El engrosamiento se da en O y ya quedan todavía las células de paso, y en algún momento determinado la endodermis ya no cumple su función, se termina rompiendo y se empieza a producir un crecimiento
secundario de la planta, cuando ya recuerden que la mayor absorción del agua y las sales disueltas se realiza por la zona pilífera. Entonces ya llega un punto que deja de ser funcional. Obviamente tiene su cilindro vascular, porque las sustancias tienen que subir, pero ya la endodermis deja de tener este protagonismo. Igualmente en las millones de raíces, ya sea cualquier planta, cerca del ápice está la zona pilífera donde se absorbe y donde está la endodermis. Para ir finalizando el tema raíz, recordemos que ya vimos en modificaciones del cormo, pero tenemos las denominadas micorrizas, que son asociaciones entre las raíces de una planta vascular y hongos presentes en el suelo. Este tipo de asociaciones están en el 80% de las plantas vasculares, es decir, es mucho más general de lo que uno puede pensar. Las micorrizas facilitan la absorción y el transporte de nutrientes desde el suelo hacia la planta, como por ejemplo el fósforo, zinc, manganeso y cobre. Los hongos lo facilitan, y el hongo, que es constitutivo de la micorriza, se beneficia porque obtiene hidratos de carbono por parte de la planta hospedante. Tenemos dos tipos de micorrizas en función de dónde se ubiquen con respecto a la raíz. Las endomicorrizas penetran en la raíz de la planta y desarrollan unas estructuras denominadas arbúsculas. Vemos en la imagen que el límite al cual llegan sería la endodermis. Pueden ocupar gran parte de la corteza. El otro tipo de micorrizas son las ectomicorrizas, que no penetran en la raíz del vegetal, sino que arman una red alrededor de la raíz muy ramificada, formando una cobertura, una estructura que se denomina manto. En la imagen podemos ver un pelo absorbente como está rodeada de estas hifas del hongo. No podemos dejar de mencionar los nódulos radicales. Son como protuberancias, se forman en las raíces y son ni más ni menos que asociaciones simbióticas entre bacterias y las plantas superiores. También lo vimos cuando vimos modificaciones del cormo. La planta le proporciona a la bacteria ciertos compuestos también, como a las micorrizas, en las micorrizas, compuestos de carbono que lo utilizan como energía, y también un cierto entorno protector. Las bacterias lo que hacen es fijan el nitrógeno atmosférico en otro tipo de compuestos que están disponibles para la planta en la rizósfera, en esa zona. Ahí. Así que es una simbiosis bastante útil que el ser humano utiliza bastante. Justamente los nódulos radicales, las bacterias que más se conocen son las del género Rhizobium. El más utilizado es el que tiene que ver con el cultivo de la soja, pero hay muchas especies de Rhizobium asociados con leguminosas, con otras leguminosas. Y no es el único género de bacterias asociado que produzcan nódulos radicales, también hay otras plantas, árboles asociados con bacterias de género Frankia. En el link de sitios, en el espacio sitios de la plataforma tienen los links donde hay muchas animaciones indicando cómo se forma el nódulo radical con la infección de las bacterias en esa parte de la planta. Muy bien. Finalmente recordemos que la estructura del tallo es una eustela, esto es en las dicotiledonias o en gimnospermas, y la estructura de raíz, la distribución de los haces vasculares es diferente, es una protoestela. Se produce este cambio en una zona de transición presente en el cuello de la planta. Muy bien, damos así por finalizado el tema de raíz, estructura anatómica de la raíz primaria, estructura primaria de la raíz, ¿sí? O estructura anatómica de la raíz con crecimiento primario. Recuerden, en botánica estos temas hay que encararlos con paciencia, hay que encararlos con tiempo, hay que dar primeras lecturas, hay que ver las diferentes fuentes, tienen material de lectura en la plataforma, tienen las clases en distintos formatos, estamos nosotros a disponibilidad para las dudas que surjan, tienen los trabajos prácticos para realizar, así que por favor métanle pata, métanle para adelante,
tratemos de aprender entre todos y sobrellevar estos momentos en los cuales nos podemos ver personalmente. Pero bueno, seguimos. Los próximos temas son hoja y crecimiento secundario.